Soy Mauro Yatacarinaka. Hoy día vamos a ver cómo hacer una receta siguiendo instrucciones en Aymara. Para eso vamos a ver lo que corresponde al vocabulario. Primero, la palabra manca. Manca es alimento. A ver, repiten ustedes. Manca. Manca. Achu, fruta. Repitan. Achu. Achu. También puede ser moxa achu, que sería la fruto dulce. Miski, miel. Miski. Miski. Plátano es pocota. 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 Mango se parece mucho, es mancu. Mango, mancu. Mancu. La quinoa sería jupa. 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 Botando aire en la P. Jupa. Y hay otras palabras que también podemos usar. Es tuna, que es pedazo o trozo. Y hiji, que es ingrediente. Veamos. Tuna. Hiji. Sigamos. Utensilios que vamos a ocupar. Quero, que es la taza. Quero. Quero. La cuchara, que es wizya. Wizya. Vasija es sañu. 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 Y por si acaso incluye también la palabra puku, que sería olla. Puku. Puku. Botando L. Puku. Y otra palabra que vamos a usar es chica, que sería medio o la mitad. Chica. Ahora, los verbos que vamos a ocupar solamente 3. Mezclar, que es chaluña. Chaluña. Guaraña, que es echar. Guaraña. Guaraña. Y loctaña. Loctaña. Loctaña, que es servir. Y también vamos a ocupar sascaquiña, que sería repetir. Sascaquiña. Vamos a entonces decir primero el alimento y después el verbo guaraña. Por ejemplo, para decir echar yogur, sería primero decir yogur y después el verbo en aymara. Sería yogur guaraña. Yogur guaraña. Ahora, si queremos echar manzana, sería, a ver ustedes, manzana guaraña. Manzana guaraña. Echar naranja sería, bien, naranja guaraña. Naranja guaraña. Y echar durazno, ¿cómo sería entonces? Durazno guaraña. Durazno guaraña. ¿Cómo sería entonces echar mango? A ver. Mancu guaraña. Mancu guaraña. Echar quinoa. Jupa guaraña. Jupa guaraña. Jupa guaraña. Echar miel. Miski guaraña. Miski guaraña. Miski guaraña. Echar plátano sería pocota guaraña. Pocota guaraña. Ahora con el verbo chaluña, que sería mezclar, lo mismo. ¿Cómo sería entonces mezclar el yogur? Recuerden, primero el alimento, después el verbo, que sería chaluña. Mezclar yogur sería yogur chaluña. Yogur chaluña. ¿Cómo sería mezclar el plátano? Pocota chaluña. Pocota chaluña. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el verbo chaluña, que es mezclar. Recuerden, primero el alimento y después el verbo chaluña, que es mezclar. Por ejemplo, para decir mezclar yogur sería yogur chaluña.
yogur, chaluña. ¿Cómo sería entonces ahora mezclar plátano? Finalmente podemos mezclar dos alimentos o más. Para eso vamos a usar la terminación en aymara que significa con, que es mpi. Entonces vamos a terminar todo el alimento con la sílaba mpi. Y después terminamos la oración con el verbo mezclar igual que vimos antes, chaluña. Y entonces, por ejemplo, si queremos decir mezclar la piña con el yogur, decimos yogurampi piñampi chaluña. Yogurampi piñampi chaluña. A ver, ¿quién se atreve a decir cómo sería mezclar kiwi con manzana? A ver, sería kiwimpi manzanampi chaluña. Kiwimpi manzanampi chaluña. ¿Y cómo sería mezclar el yogur con la quinoa? Mezclar el yogur con quinoa sería entonces, a ver, yogurampi jupampi chaluña. Yogurampi jupampi chaluña. Ahora veamos lo que sale en la receta. ¿Ya? Dice maya kerun yogurampi jupampi chaluña. Maya kerun yogurampi jupampi chaluña. Que sería en un vaso o en una taza mezclar el yogur con la quinoa. Recuerden que en aymara el orden de la oración son distintos. ¿Ya? Después dice en el siguiente paso, achuñaca guaraña. Echar, ¿qué cosa? Las frutas. Y finalmente dice, hiyinakampi saskaquiña, ukat loctaña. Esta terminación, por si acaso, naka significa que son varios, son más de uno. ¿Ya? Y así entonces nos despedimos, Hiki sin cama, hasta encontrarnos. Y no se olviden, ampar harikasiña, lavarse las manos. Hiki sin cama.